El oro, un metal precioso, blando y de color amarillo. Su símbolo es AU, del latín aurum, que significa brillante amanecer. Como brillante es la reina protagonista de hoy, una especie muy interesante por su belleza y su forma de vida. No os perdáis este vídeo si queréis conocer a las hormigas de oro. Gracias por estar aquí, disfrutad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antenas. Las hormigas suelen ser negras, marrones o rojas, pero estos colores pertenecen a las hormigas de la superficie. Hoy en cambio vamos a ver una especie que tiene su vida oculta bajo el suelo. Vamos a ponernos un poco técnicos. Dentro del género Lasius tenemos el subgénero Cautolasius y dentro de este subgénero tenemos la familia Flavus, también conocida como la hormiga de oro o la hormiga amarilla de la pradera. Se le llama de la pradera porque realiza unas colinas de tierra en forma de cúpula encima del nido para ayudar a regular la temperatura y la humedad del hormiguero, que pueden extenderse de 40 centímetros a 1 metro de profundidad. En estos montículos crece la hierba y las chicas de oro pastorean los pulgones de las raíces. Hacen igual que las otras Lasius, alimentándose de la melaza de los pulgones, pero su actividad es subterránea. De ahí su color claro y los ojos pequeños. Antes hablábamos de las Cautolasius. En la parte de la península ibérica donde yo vivo, solo existen dos familias de este subgénero, las Flavus, nuestras protagonistas, y las Myops. Son muy fácilmente confundibles, y solo se diferencian básicamente de que las Myops tienen los ojos más pequeños. Igualmente, aparte de sus hábitos subterráneos, hay una época del año donde los alados salen a la superficie para hacer sus vuelos nupciales. Las Lasius pueden hacerlo en diferentes épocas del año. Las de las Flavus son normalmente entre julio y octubre. Las reinas de Lasius Flavus se diferencian por tener un cuerpo marrón y las patas amarillas. En cambio las obreras son totalmente amarillas, de ahí su nombre hormigas de oro. Las reinas son falsas poligínicas. Eso quiere decir que cuando van a construir un nuevo hormiguero, se juntan varias reinas. Conviven en la misma cámara hasta que nacen las primeras obreras, entonces se pelean entre ellas hasta que solo queda una. Nuestra reina tiene ya bastantes huevos y podemos ver 2 pupas avanzadas. Pronto nacerán sus primeras 2 nurses que le ayudarán a formar la colonia. Como ya hemos dicho, en la naturaleza pastorean pulgones de las raíces y también se comen cualquier pulgón poco productivo. Y cualquier bicho que se despiste vivo o muerto. En cautividad podemos sustituir esa melaza por leche y miel, mermeladas o jarabes proteínicos. Así que vamos a darle una gotita de algo dulce. Pues se ve que tenía hambre. Me hace feliz que se alimente y se ponga fuerte. En la naturaleza está registrado que pueden vivir de 18 a 22 años. En cautividad por eso nacen fácilmente las primeras obreras, pero más adelante su cría es muy difícil. Tienen unas necesidades alimentarias y ambientales muy específicas, y criar esta especie para mí es un reto. Ahora la dejaré descansar un rato. La cubro con un tubo de ensayo de mayor tamaño y le aplico oscuridad. Han pasado menos de 10 días y mirad esto. Acaba de nacer la primera Flavus. Ella es el inicio de la colonia, la primera de las chicas de oro. Las primeras obreras son más pequeñitas ya que la reina ha acelerado su desarrollo. Son más débiles y de vida más corta. Esta casta se denomina nurse y su principal misión es ayudar a la reina a cuidar las primeras larvas y pupas. Es un momento crítico, porque si muriesen las nurses podría ser que la reina no tuviese reservas de energía para hacer otra puesta y criar una nueva generación de nurses, así que es posible que ella también muriese. Las obreras de las Flavus miden de 2 a 4 milímetros y la reina de 7 a 9. Cuando la colonia sea madura, la reina modificará el ADN de los huevos para que nazcan machos, que medirán de 3 a 4 milímetros. Aunque ahora es un poco pronto para pensar en una colonia madura. Como ya os he dicho, esta especie es todo un reto. Pondré todo mi esfuerzo para poder encontrar mi filón de oro.
Por suerte, el futuro solo depara prosperidad para las chicas de oro. Han pasado unos pocos días y nuestra primera Nurse ya tiene otra hermana. La verdad que como todas las Lasius, son unas cochinas y tienen toda la cámara hecha un desastre. Pero viendo el tamaño de las larvas y el inicio de las pupas, no creo que sea algo de lo que tenga que preocuparme de momento. Sin que nadie les explique, nada más nacer, ya se ponen a ayudar a su colonia. Como decía en un vídeo anterior, son sorprendentes estos pequeños animalitos. Mirad cómo ponen todo el cuidado en las larvas. Los días van pasando y parece que la colonia ya está en marcha. Aparte de nuestras 2 pepitas de oro, hay bastante prole en desarrollo. Podemos ver huevos, larvas y pupas. Los tiempos de desarrollo aproximados de huevo a larva son de unos 15 días, de larva a pupa unos 10 más y de pupa a obrera otros 15. Las larvas crecerán a través de una serie de mudas hasta convertirse en pupa. Por eso aquí podemos ver larvas de diferentes tamaños siendo cuidadas por nuestra pequeña Pepita. Como todas las Lasius, son monomorfas, es decir, que todas ellas son parecidas en forma. Estas, al ser nurses, son un poco más pequeñas, pero pronto empezarán a tener obreras del tamaño normal. Las Lasius solo tienen una casta, no es como otras especies que tienen soldados. La reina Flavus descansa, sin perder de vista a toda su nueva generación. Las primeras puestas son pequeñas. Si la colonia prospera bien, al final del otoño tendrá unas decenas de hijas. De momento todo va bien, las chicas de oro se comportan perfectamente, cuidando a sus futuras hermanas y a su reina. Las hormigas, aparte del suyo propio, tienen otro estómago social, en el cual son capaces de almacenar alimento líquido y llevarlo al hormiguero para alimentar a las demás. Como está haciendo nuestra pepita de oro con la reina, esto se llama trofalaxia. Me gusta pensar que todas las especies que forman la familia Antenas son en sí una gran colonia, y yo formo parte como otro obrero que le proporciono alimento a unas pocas para que puedan repartirlo con las demás. Realmente soy otro súbdito de la reina, y todos trabajamos en el bien común de la prosperidad de la colonia. A veces da miedo pensar lo que pueden conseguir estas pequeñas. La colonia avanza, cada vez son más, y cada vez el reto de cuidarlas aumenta de dificultad. Pronto tendré que pensar algo para mantener su nivel de humedad y cuidar su alimentación. Pero esto lo veremos en un nuevo capítulo de las chicas de oro. Bienvenidos a una nueva sección y a un nuevo episodio de Antenas. Como ya sabéis, siempre me gusta dar algún apunte técnico en los vídeos, asociado a la especie de la cual estamos hablando. Aparte de parecerme muy curioso, creo que es necesario para tener a nuestras pequeñas en las mejores condiciones posibles. Así que de vez en cuando iremos añadiendo episodios de Antenas Academy para ir poco a poco aprendiendo cómo cuidar a nuestras hormigas y meternos un poco más en la mirmecología. ¡Empecemos! La mirmecología es la rama científica del estudio de los insectos que se ocupa de las hormigas. Proviene del griego mirmex, que significa hormiga, y del pueblo de los mirmidones, que según la mitología griega descendían de las hormigas transformadas por Zeus en humanos. Y a todo esto, ¿qué es una hormiga? Son insectos sociales que han evolucionado de antepasados similares a las avispas a mediados del Cretáceo, hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose a través de la expansión de las plantas con flor por el mundo. Realmente llevan muchos años aquí. Pensad que nosotros evolucionamos del primate hace solo unos 6 millones de años. Hay registradas unas 12.600 especies de hormigas distintas, aunque se estima que pueden ser más de 22.000. En España podemos encontrar 300 especies distintas,
y en Europa contamos con más de 480 especies nativas, y aunque parezcan muchas, en unas pocas hectáreas de la región forestal de la Amazonia pueden albergar casi 500 especies juntas. Las hormigas colonizan casi cualquier medio terrestre, y aunque como vemos son mucho más abundantes en los trópicos, están presentes en todos los continentes excepto en la Antártida. Los tamaños de las hormigas pueden variar en extremo, desde la Cerebara bruni, que no llega al milímetro, hasta una reina de Dorilus fulvus, que puede medir hasta 5 centímetros. Los insectos están protegidos por un esqueleto externo, o sea, un exoesqueleto, que está hecho de una sustancia llamada quitina. Podemos imaginarlos como una especie de armadura, dividida en segmentos. Estos segmentos están formados por 4 piezas unidas. La pieza superior, llamada tergo, la inferior, esternón, y las laterales, pleuras. De estas zonas pueden salir apéndices articulados, como patas, antenas, palpos, etc. El cuerpo de los insectos está formado por muchos segmentos repartidos en 3 grupos: cabeza, tórax y abdomen. Las hormigas también representan estas zonas, como la cabeza, pero las otras están modificadas. El tórax está fusionado con el primer segmento del abdomen, llamado mesosoma. El segundo y a veces el tercer segmento del abdomen están contraídos y forman un estrechamiento llamado peciolo. El resto de los segmentos del abdomen forman un conjunto llamado gaster o gastro. Los segmentos del gastro están unidos por unas membranas muy finas y flexibles, llamadas membranas intersegmentarias, que permiten una variación importante del volumen del gastro en función a la cantidad de alimento ingerido. En la zona de la cabeza, aparte de las mandíbulas que se utilizan para transportar alimentos, manipular objetos, construir nidos y para la defensa, tiene ojos y ocelos, que le dan una particular visión que explicaremos más adelante, y unas antenas que captan estímulos químicos como feromonas, olores, sabores, estímulos táctiles y vibraciones. Gracias a ellas, pueden usar el principal medio de comunicación, las feromonas, que son unas sustancias que impregnan en el suelo o emiten en el aire para dar alarma, marcar pistas o expresar distintos mensajes. La zona del mesosoma está dividida en 3 partes principales: el pronoto, el mesonoto y el propodeo. Es la zona de donde salen los apéndices articulados llamados patas. Las patas se dividen en la coxa, que es la unión de la pata al tórax, el fémur, la tibia, los tarsos y las uñas. La zona del peciolo, como ya hemos dicho, es el segundo segmento abdominal aislado del cuerpo, aunque en alguna ocasión no sea demasiado claro. Puede venir acompañado de una tercera constricción entre el tercer y el cuarto segmento abdominal, dando forma a 2 segmentos en la cintura, el peciolo y el pospeciolo. En la zona del gáster podemos encontrar el resto de segmentos y en algunas especies la presencia del aguijón. Los órganos internos constan de un sistema nervioso en forma de cuerda ventral anudada. Los nudos son ganglios que forman pequeños centros nerviosos. En la cabeza se han unido varios de estos ganglios formando una especie de encéfalo. Tienen un tubo digestivo o canal alimenticio que recorre la cavidad central del cuerpo en toda su longitud, extendiéndose desde la boca al ano. Tienen un par de estómagos. El primero es buche o estómago social. Se encarga de guardar comida para ser entregada a una compañera mediante el proceso de trofalaxia. El segundo estómago lo usa cuando la hormiga tiene necesidad de comer. Las hormigas no tienen sangre, ni tienen vasos sanguíneos cerrados, sino que tienen un líquido transparente llamado hemolinfa, que circula bombeado por un tubo perforado en la parte superior llamado aorta dorsal, que funciona como un corazón, haciendo llegar la linfa hacia la cabeza. Tampoco tienen pulmones. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de su exoesqueleto por unas pequeñas válvulas llamadas espiráculos. Como hemos dicho antes, las feromonas son súper importantes para la vida y la comunicación de las hormigas, y estas las producen gracias a varias glándulas exocrinas. Entre otras pueden ser la glándula venenosa o la glándula de Dufour.
Esta última es súper importante porque es una fuente de químicos que usan para la generación de atracción, de orientación, mudanza de la colonia, reclutamiento, alarma y más ayudas vitales para la colonia. Tienen unos ojos compuestos hechos de piececitas independientes, llamados omatidios. Hay hormigas que ven más que otras, ya que tienen más números de omatidios y ojos más grandes. Por ejemplo, los machos. Son generalmente voladores y tienen ojos mejor desarrollados que las obreras, pero incluso en el mejor de los casos, la visión de las hormigas no es buena captando imágenes, es mejor captando movimiento. También pueden tener en la coronilla 3 ojos simples, llamados ocelos, que sirven para captar los niveles de luz y su polarización, y estos los usan para orientarse. Las hormigas viven en colonias, que pueden ir desde decenas a millones dependiendo de la especie. Las colonias están formadas por una reina en las especies llamadas monogínicas o por varias reinas en las especies poligínicas, junto a sus hijas llamadas obreras. Algunas hormigas poseen castas de obreras. A las más pequeñas se les llama minor y a las más grandes majors. En las castas más grandes, que suelen tener cabezas enormes y mandíbulas potentes, a veces se les llama soldados, aunque siguen siendo hembras. Las especies que tienen diferentes tamaños de obreras se les llama polifórmicas. Las obreras generalmente no ponen huevo. En un momento determinado de la colonia, la reina producirá hormigas con alas, llamadas princesas y machos. Saldrán del hormiguero para su vuelo nupcial, donde las princesas serán fecundadas una única vez por los machos, guardando los espermatozoides durante toda la vida, y momentos después se desprenderán de sus alas convirtiéndose en nuevas reinas, que buscarán un lugar para fundar su propia colonia. La colonia empieza por unos huevos, que tras un tiempo eclosionan formándose larvas y que tras varias fases o instars llegan al estado de pupa. Las pupas pueden estar envueltas en capullos o ser desnudas. La información genética de estos huevos está en las partículas llamadas cromosomas. Las hembras tienen en sus células 2 juegos de cromosomas. Se dice que son diploides o 2N. En cambio, los machos tienen un único cromosoma, siendo estos haploides o N. Esto pasa porque los óvulos de la reina y los espermatozoides del macho son ambos N. Entonces, si la reina pone un óvulo fecundado con un espermatozoide, formará una célula 2N, o sea, una obrera. En cambio, si el óvulo no es fecundado, formará una hormiga N, o sea, un macho. Las influencias genéticas y el control de la expresión génica por el entorno de desarrollo son complejas, y la determinación de castas sigue siendo un tema de investigación. Pero sabemos que básicamente la diferencia entre reina y obrera o otras castas no es genética, sino que se debe a factores ambientales durante el desarrollo de la larva, como las hormonas y la alimentación. En próximos capítulos iremos desarrollando la vida de las hormigas, pero por ahora lo que hemos aprendido es que básicamente la evolución de cada especie depende de que una princesa sea fértil convirtiéndose en reina y que ella sola críe hijas que la protejan y alimenten hasta el momento de crear otra princesa y un macho que fundarán la siguiente generación de su especie. Así pues, vemos que realmente el corazón de la colonia y la magia de las hormigas se desarrolla en el interior de un hormiguero, muy lejos de lo que podemos ver al pasear por el campo o al observar en un jardín normalmente. Y ahí es cuando nace la curiosidad de crear colonias en casa y aprender de ellas, un estudio que todos podemos hacer para cada día descubrir algo nuevo. Aunque en esta sección pretendemos explicar un poco de la teoría y de la técnica de la mirmecología, todos los datos están explicados a un nivel de aficionado. Ya sabéis que todo esto es pasión por nuestras pequeñas y no se pretende nada más que aprender un poco entre todos. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Antenas Academy y que tengáis un poco más claro qué es una hormiga. Conocido popularmente por Ytong, aunque ese es el nombre comercial de una marca alemana y viene del nombre en sueco que significa hormigón de vapor endurecido, el hormigón celular es un material bastante antiguo. Lo inventaron en 1927 con muy buenas propiedades para la construcción, lo que en la introducción aquí en España ha sido lenta por motivos culturales y hasta hace relativamente poco era complicado conseguirlo. Por suerte hoy se encuentra en las grandes superficies de bricolaje fácilmente. Me hace gracia que un material de construcción apropiado para las hormigas se llame hormigón, aquí donde yo vivo. En Latinoamérica le llaman concreto, en portugués se dice de la misma manera, cachestruzzo en Italia, pero aquí en España hormigón.
Y aunque hay varias teorías de dónde proviene el nombre, yo me quedo con la que deriva de la palabra hormigos, unas gachas hechas con almendra o avellana que debido a la similitud de la mezcla le dieron el nombre al hormigón. Lo curioso es que esta receta sí tiene un origen en nuestras pequeñas hormigas. Pero a todo esto, ¿qué es el hormigón celular realmente? Simplemente agua, arena, cemento y aire. Se fabrica en bloques y en el proceso de mezclado de materiales del hormigón se le inyecta aire en una pequeña generadora de espuma para crear millones de microcélulas de aire. ¿Pero por qué es tan buen material para nuestros hormigueros? Pues dentro de sus ventajas están su precio bajo, es súper ligero, transmite muy bien la humedad, se puede cortar con facilidad y tallar muy bien con herramientas para madera, y no suele formar hongos. Realmente aconsejo este material para hacer un hormiguero casero sin complicaciones, pero en próximos vídeos iremos hablando de otros que funcionan desde siempre muy bien. Dibujando una plantilla, tallando y poniendo un poco de metraquilato y creatividad, tendremos un fantástico hogar para nuestras hormigas. Y como dicen que es mejor una imagen que 1000 palabras, os muestro cómo construí mi proyecto del hormigón milenario.
Y aquí tenéis la fantástica nave que transportará a nuestra colonia espacial por toda la galaxia. Por supuesto, por muy fácil que sea trabajar este material, utilizamos herramientas que si no estamos familiarizados con su uso nos podrían dañar. Así que siempre es mejor que nos ayude alguien que sepa utilizarlas. A mí me ha divertido mucho trabajar con este material y en compañía mucho mejor. Fabricaremos más hormigueros en un futuro. También os explicaré cómo fue la mudanza al hormigón milenario y qué les pareció a nuestras hormigas astronautas.